Muchas gracias al doctor McMaster. Para hablar de la internacionalización de la agroindustria, invitamos al escenario a Camilo Peñalosa Londoño, quien fue viceministro de Desarrollo Económico durante el gobierno de César Gaviria y es reconocido por haber sido pionero en la exportación de frutas exóticas a Europa, también siendo gerente de Caribbean Exotics, y desde hace 15 años trabaja en Infinity Herbs en Specialty en Estados Unidos, compañía de la que es socio fundador. Invitamos entonces al doctor Peñalosa. Muy buenos días y muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí presente y darles esta presentación. Yo básicamente lo que he hecho es un recuento de las distintas experiencias que he tenido en mi vida y de cómo creo, recogiendo esas distintas experiencias, que se debe afrontar el futuro en el mundo de las exportaciones, principalmente usando el ejemplo de los perecederos, que es el en el cual yo conozco, pero que se puede aplicar a muchos casos agroindustriales. Cuando me llegó la invitación para hablar aquí en el día de hoy, no siendo yo un experto orador, pues se me puso el pelo así y me pregunté, ¿por qué me invitan a mí? Y echando cabeza me puse a pensar, bueno, es que llevo 30 años en este campo y haciendo la presentación, pues hice varias reflexiones. Primero, recién graduado de la universidad, nos metimos en un proyecto de exportación de tomate, pepinos, pimentones en la sabana de Bogotá, con invernaderos, pensando que podíamos llegar al mercado americano. Fue tan exitoso en su comienzo que el presidente Betancourt nos dio la medalla del exportador del año, pero quizás no tuvimos suficiente visión y al siguiente año hubo una helada tan grande en la sabana de Bogotá que nos quebró. Entonces, historia 1, quiebra. Luego, mi familia estaba metida en el tema del banano y siempre quisimos ser pioneros. Entonces dije, ok, ¿por qué no sembramos palmitos? Pensando ya en el tema ecológico, aún hoy en día una parte muy importante de los palmitos a nivel mundial son cosechados silvestremente en la selva y esas matas no retoñan, mientras que hay variedades que sí retoñan y se deben hacer cultivos de eso. Entonces, perfecto, fuimos, nos copiamos la tecnología de Costa Rica, nos trajimos técnicos de Costa Rica, llegamos a Urabá, donde entre comillas teníamos transporte porque los bananeros sacaban barcos para Estados Unidos y Europa, pero después de que ya el cultivo estaba comenzando a producir, los amigos de la guerrilla me tuvieron durante más de una noche corriendo por las plantaciones con el administrador de la finca hasta que me pude montar en un avión de ACES a las 7 de la mañana en Chigorodó. Y bueno, ahí se paró ese caso. Pero ese es uno de los temas, ahora con el tema de la paz, es uno de los excelentes cultivos que Colombia debe aprovechar en explotar. El transporte también faltó, porque las comercializadoras bananeras decían que tenemos barcos, pero a la hora de la verdad no prestan el servicio en grande, no había fletes. Y por ende, pues no pudimos mercadearlo, era demasiado volumen para el mercado nacional y hasta ahí llegamos. Luego tuve una experiencia en Univan, estuve trabajando 5 años ahí. Univan pues es la principal comercializadora colombiana de banano.
exporta a los Estados Unidos y a Europa. Constituimos, que fue una gran experiencia, una sociedad. Univan tiene una compañía que se llama Turbana en Estados Unidos y constituimos una que se llama Turbana Europa. Desafortunadamente en los 90s comenzó el proteccionismo al banano y comenzaron los europeos a proteger el banano que venían de sus excolonias, con todo y que se les mostraron estudios que nosotros les podíamos regalar la plata que las excolonias estaban exportando a los agricultores, lo que ellos realmente estaban ganando, y que liberaran el banano. Sin embargo, no lo hicieron, y ahí nos faltó astucia, audacia. Y más adelante en la charla van a ver. ¿Por qué digo eso? Porque como colombianos debimos haber ido y habernos asociado y haber comprado fincas en algunas de esas islas para haber obtenido, para haber conseguido cuotas en el mercado europeo. ¿Okay? Luego también durante esa época que estuve trabajando en Univan, se cayó el muro de Berlín y se abrió el mercado de Europa del Este, pero fuimos demasiado miopes y la junta directiva no quiso comprar empresas de maduración en estos países y perdimos la gran oportunidad de haber podido incursionar y haber tenido un pie fuerte allá. Entonces han sido dos experiencias ahí que las pudimos haber capitalizado, y la visión del banano colombiano en Europa hoy en día hubiera sido totalmente distinto, porque tendríamos acceso a cuotas y a un mercado. Luego estuve investigando el tema del Asia, porque en Corea abrieron el mercado y se comenzó a decir que Colombia, que exportemos a Corea, que exportemos a Japón. Resulta que Colombia está a más de 4 semanas en barco a Corea, mientras que Tailandia, Vietnam, Filipinas está a menos de una semana de esos mercados. En solo flete era absolutamente imposible competir. Entonces recomendé, ¿por qué no hacemos unas plantaciones allá? Asociémonos con gente local y nos volvemos globales. Resulta, aunque parezca irónico, siendo la comercializadora más grande del país en ese momento, de lejos en perecederos, había miembros de la junta directiva de Univan que no habían salido de Colombia. Con muchísima pena, pero aún, entonces con esa visión, obviamente no dieron ninguna oportunidad en investigar, en hacer alianzas para entrar al mercado asiático. Entonces, otra puerta que se cerró. Luego, hace 15 años, me encontraba en Estados Unidos. Estaba ya pasando más o menos 2 años de príncipe consorte, porque mi señora estaba haciendo un posgrado en MIT. Y desafortunadamente un hermano mío se encontró con un amigo que estaba sembrando hierbas aromáticas en Colombia, y le dijo que le contó que iba para Estados Unidos, y entonces le dijo, ¿por qué no se reúne con mi hermano, que él entiende de eso de perecederos y de pronto pueden hacer algo juntos? Y ahí fue el nacimiento de lo que hoy nosotros llamamos Infinite Herbivore Specialties. Nosotros comenzamos ese negocio en el garaje de la casa. Yo en mi carro iba al aeropuerto y recogía las hierbas que me mandaban y las llevaba al garaje, y todavía no conocía lo que era Boston, y resulta que comenzó a hacer mucho frío y las hierbas en el garaje de la casa se estaban congelando. Entonces fui a Sears, compré unos calentadores y unas cobijas y comencé a tapar las hierbas. Bueno, eso no funcionó muy bien, pero seguimos con la persistencia y seguimos en la lucha. Luego alquilamos un camión refrigerado. El reefer hacía mucho ruido, todos los vecinos se quejaron porque lo usábamos de empacadora y de transporte. Entonces lo montamos en el garaje, en un parqueadero de un Kmart, en donde el manager, allá el administrador, nos dio permiso. Y ahí con mis hijos y con compañeros del colegio de mis hijos nos metíamos al camión a empacar. Y yo luego salía a las 3 de la mañana al Corabastos a comprar las hierbas que hacían falta.
y iba y entregaba en las pocas cuenticas que estábamos consiguiendo poco a poco. Hoy en día estamos en varias ciudades, como van a ver. Todos los camiones los tenemos con GPS, en donde sabemos exactamente dónde están, a qué temperatura está el reefer permanentemente, por cámara, por internet. Yo puedo ver las empacadoras que tenemos por internet 24 horas desde cualquier parte del mundo. Y tenemos bodegas procesadoras en Chicago, en Boston y en Miami, en donde tenemos más de 200 empleados. Adicionalmente a eso, seguimos con una operación en Colombia, en producción, en agricultura, con terceros propia, en donde tenemos más de 250 empleados acá en Colombia también. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Primero, encontramos que teníamos que estar en mercados estratégicos. Y ahí vemos la zona del sur, la cubrimos con una operación en Miami. La zona del medio de Estados Unidos la cubrimos con una operación en Chicago. La operación en Boston para cubrir el noreste. Y eventualmente queremos abrir algo por ahí en Filadelfia para terminar cubriendo todo lo que es el este del río Mississippi como estrategia. ¿Y por qué eso? Porque hay que definir mercados. Hay que definir a dónde uno puede llegar y a qué costo uno puede llegar. Y hoy en día la mayoría de los clientes a quienes les entregamos entre 4 y 7 días a la semana. Entonces uno tiene que tener pies allá. Luego tuvimos que abrir fincas, que más adelante les explico, una en California, porque necesitábamos producto orgánico. Y obviamente cualquier producto orgánico, por mejor que se cultive, si alguien quiere mirarlo con una lupa, como decir un amigo del USDA, pues obviamente se la va a parar en el aeropuerto, y si se la para en el aeropuerto, la manda a fumigar. Entonces, para poder incursionar en el mercado de los orgánicos con más aire, abrimos una finca, que ahora hablaremos de eso, en California. Luego vimos que ya las verduras, las hierbas, estaban comenzando a venderse en macetas, en materas, y no solamente en cajas plásticas, como fue la tendencia en Europa. En Europa comenzó en solo cajitas plásticas y se fue moviendo, y hoy en día una parte importante de la gente, porque quiere tenerlas más frescas, compra unas macetas en el supermercado y las tiene en la casa. De Colombia no se puede exportar con tierra. Entonces, ¿cuál era la fórmula? Abrir una finca ahí, porque obviamente el comprador está esperando que uno le entregue un paquete de todo lo que uno vende. Él no quiere tener en el producto de uno varios proveedores. Entonces, abrimos una finca en la Florida, en Homestead, y tenemos otra finca en el norte, en New Jersey y en Massachusetts, con alguien, como en el caso de Nutella, con alguien que tiene viveros, que produce matas, etcétera, y les tenemos el contrato a ellos de que nos produzcan X cantidades por semana, por variedad, a un precio X para entregar. Bueno, luego, aunque arrancamos con solo producción de Colombia, hoy en día nosotros tenemos importaciones y compras en Canadá, en Hawái, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Israel, en Tailandia, entre otros países. Esta es la finca de California. Es una finca que comenzó con solo 5 hectáreas. Hoy en día tenemos cerca de 30 hectáreas. ¿Y por qué? Vuelve y juega. Porque hay una cantidad de productos que representan menos del 4% de todas las ventas que nosotros tenemos, pero los clientes quieren tener a alguien que les entregue el paquete. Entonces, esta finca opera a costo y a veces a pérdida, pero es lo que nos da la baraja para tener toda la canasta que necesitamos. Entonces, por ejemplo, y son productos que no es que no se den en Colombia, es que no están permitidos a importarse a Estados Unidos de Colombia, y ni siquiera de México, que tiene una lista muchísimo más amplia que Colombia. Entonces nos tocó forzosamente hacerlo,
y entonces esto mis socios me la cargan esta finca que a los costos de mercadeo, porque dicen que es por mercadeo que nosotros tenemos esta finca, o sino que la desaparecerían. Entonces, por ejemplo, allá cultivamos cosas como hierbas, como sorrel, como flores que usan para decorar en ensaladas, una hierba que se llama chervil, seibory, limonaria, distintos hojas de kafir, de limón para comida asiática, en fin, etcétera, una serie de cosas. Entonces, uno encuentra que uno tiene que comenzar a armarse, bien sea con alianzas o bien sea con operaciones propias o lo que sea, para poder estar en el mercado. Pero todo esto, obviamente, para hacernos competitivos en el tema de venta. Pero todo esto se resume en 3 pasos para mí cuando hablando concretamente de esta charla. Uno es el tema de producir en Colombia, de lo que es de fincas a los puertos, de finca a los aeropuertos. El otro es de los puertos al puerto a donde queramos ir, que esa es otra historia de cualquier negocio internacional. Y luego es la distribución una vez tenemos el producto en el puerto al que queremos. Entonces, primero tenemos que definir unos clústeres agroindustriales en este campo que queramos impulsar. Esto es en volumen, esto es en grande. ¿Ok? Hay que definir unas cosas para que pueda haber una masa. Por eso las flores funcionan, por eso el banano funciona. Y lo que no podemos es esperar a que de pronto un poco de empresarios audaces se pongan a sembrar en cosas y les funcione la flauta y entonces de repente comiencen a hacer cosas juntas para añadir un producto en eso. Tenemos que tener unos beneficios tributarios como se hizo con la industria hotelera y por eso florecieron hoteles por todos lados. Por X años, el que haga X cosas tiene estos beneficios. Los empresarios son negociantes y al final del día el P&G es lo que cuenta. Esto no es una cosa de ánimo sin lucro. Entonces es un problema de rentabilidad y hay que entender que cualquier negocio de riesgo tiene un riesgo de rentabilidad. Entonces hay que pintarle alguna golondrina, no todo puede ser riesgo. Entonces lo primero es, tiene que haber algunos beneficios en cultivos, pero adicionalmente las entidades financieras y el gobierno cuando piensen en estos proyectos tienen que pensar no solamente en el agro, no solamente en los cultivos, que es un grandísimo error. Y además es un grandísimo error de muchos de los agricultores, porque llegan y hacen unas fincas absolutamente divinas. Por ejemplo, en el mapa de Bruce no aparecía La Guajira como una zona productora. Para mí, La Guajira es de las mejores tierras que tiene todo el país. Tiene todo el agua dulce que uno quiera y lo mismo el Cesar a 80 metros. Y uno pone riego por goteo ahí y le echa a las matas el alimento que uno quiera. Es como sembrar hidropónico. No hay mejor, o sea, no tiene uno que preocuparse de ningún otro movimiento químico en el movimiento de la tierra. O sea, esos son factores muy importantes y si no, pues miren el caso. California es el mayor estado productor de perecederos de los Estados Unidos y es un desierto. Es un desierto verde si lo volamos por encima, pero es un desierto. Es el Valle de Sinaloa de México. Tiene más de 2 millones de hectáreas de producción. Es un desierto. Baja California de México. Es un desierto. Bueno, pero a lo que yo voy es que si queremos exportar, Colombia tiene una gran ventaja y es que tiene 47 millones de habitantes y creciendo. Lo que no lo tiene
la mayoría de los países que están compitiendo contra nosotros, que ahora veremos. No lo tiene ningún país de Centroamérica, ¿okay? No lo tiene el Caribe. Entonces, hacer 100 hectáreas de algo en Colombia, uno sabe que uno tiene un mercado nacional en el cual uno se puede defender con parte de la producción y para parte de sus flujos y para parte de sus proyecciones económicas de la empresa, pudiendo exportar el resto. Esos otros países no lo tienen. En Guatemala, en Costa Rica, en Nicaragua, lo que no pudieron exportar, hacen compost. Simplemente no existe el mercado. Pero segundo, es que yo no le prestaría a nadie para hacer una finca si no está amarrado un crédito de una planta procesadora de cuartos fríos, de camiones refrigerados con el proyecto. Simplemente ningún proyecto agrícola de perecederos se debe financiar sin que comprueben que tienen la cadena de frío totalmente financiada también. El grueso del producto vive o se muere en el momento del tratamiento que se le hace al producto, del momento de cosecha al momento de venta. No pasa mientras está en el cultivo. Y les voy a explicar muy rápidamente por qué. Uno puede tener un semillero y la mata del semillero de pronto durante parte de su vida no tuvo agua, pero tuvo suficientes células que no se murieron y se veía bonita la mata. Se sembró en el campo también pudo haber momentos en donde tuvo sequía, pero de todas formas vivió. Pero cuando la cosecharon, esa ya era una mata delicada, ¿no? Además de si estuviera buena, pasa lo mismo. Si en ese momento no se le baja la temperatura en poscosecha, no tiene los tratamientos adecuados, es imposible que ese producto vaya a llegar fresco a su cliente. ¿Y saben quién es el cliente de ese tomate o de ese melón sembrado en La Guajira? ¿Sembrado en Santa Marta? El restaurante, el consumidor en la casa. No es el comprador en Nueva York, no es el comprador en Miami, no es el comprador en Chicago, no, es el chef del restaurante. Y si le llega un melón de mala calidad, marca Pepito, no quieren melón marca Pepito nunca más. Y la mayoría de esos melones se dañaron por mala poscosecha. Entonces el finquero llega y hace una finca de 200 hectáreas para sembrar melón, mete no sé cuántos millones de dólares, pero no le mete a la empacadora. Entonces no le mete a los cuartos fríos, no le mete al camión, que resulta que era 1 millón contra no sé cuántos millones que le estaba metiendo a la plantación. Entonces, ese es un tema. Ahora, cuando pensamos en qué cultivos, hay 2 rubros para mí. Uno son productos tropicales, de temporada y de alta mano de obra, como son los melones, las habichuelas, los tomates, la ocra, berenjena, pimentón y otros. Entonces, mucha gente dice, uy, pero es que no podemos cultivar solamente una cosecha porque nos quebramos. Mentiras. Mentiras. ¿Qué hacen los algodoneros? ¿Qué hacen los peperos? ¿Qué hace toda la gente que siembra en Michigan, en Canadá, en Ohio, en donde 5 meses al año están abajo cero? ¿Qué hace la Florida? ¿Qué hace Texas cuando la mitad del año la temperatura está a más de 35 grados centígrados? No siembran. Son de una cosecha. Lo que pasa es que la gente que siembra en el norte de Estados Unidos tiene fincas en México, o tiene fincas en Texas, o tiene fincas en Florida. Y los que siembran en Florida y en Texas y en el sur de California tienen fincas en New Jersey, tienen fincas en Ohio, tienen fincas en Canadá. Pero no es que siembren todo el año. Entonces, si allá pueden, nosotros podemos. Este es un caso, por ejemplo, de un proyecto en Nicaragua, de ocra. Colombia, entre su lista de sus pocos productos que puede exportar a Estados Unidos, está el ocra. Y el ocra, durante 5 meses al año,
no se cultiva en Estados Unidos. Y ellos la venden, ahí ven, tienen cuartos fríos, una operación absolutamente divina, estuve allá, lo venden en cajas y lo venden ya también empacado en producto final en un clam forrado con una bolsa plástica. Ahora, nosotros no vamos a poder hacer eso. El otro tema son proyectos de más largo plazo, pero también tropicales. Ojo a eso, porque la ventaja de estos productos para nuestros amigos del USDA o de controles en Europa es que no estamos compitiendo contra locales. Entonces, por alguna razón, estos productos les encuentran menos insectos que a los que están compitiendo contra locales. Pero, por ejemplo, el ñame. Todo el ñame que está llegando hoy en día allá, o no todo, pero Colombia tiene un poquito, pero realmente viene de Centroamérica, de Jamaica, en donde tienen aún costos más grandes, de Costa Rica, en donde tienen costos más grandes, etcétera. El coco es uno de los productos que más está creciendo y seguirá creciendo por las ventajas que tiene. Okay, eso hay que hacer unas plantaciones grandísimas con una planta productora, porque el coco que no sirva como fruto, okay, es un producto que se puede hacer para cremas, que se puede hacer para aceites, que se puede hacer para jugos, que se puede hacer, tiene una bestialidad de cosas. Los cítricos, curiosamente, uno mira la lista de Colombia para Estados Unidos y curiosamente la mandarina, la naranja y el limón están permitidos exportar a Estados Unidos. Y esos son productos de contenedores por despacho. No estamos hablando de cajas ni de estivos por despacho, estamos hablando de una cosa, de una industria grande, de algo que pesa, ¿ok? Entonces, y que tenemos que poder hacerlo. Y que muy seguramente la cosecha nuestra, o manipulando los árboles mediante podas y mediante manejos de fertilizante y cosas, podemos lograr que las cosechas, aunque no sean tan grandes como se daría en su época natural, logremos que se den en ventanas en donde no hay producción local. Y entonces podamos ser más competitivos y con un excelente precio que los peruanos que están exportando, que los de Sudáfrica que les abrieron la puerta, que los de Australia, en donde están a un mes, 4 semanas en barco, versus nosotros a 5 días de Nueva York y a 2 días y medio desde la costa atlántica de Miami. Entonces, estos son productos que debemos de pensar en eso. Estos son una lista, obviamente no vamos a ir, pero simplemente para que vean lo corta que es, de productos que Colombia puede exportar y que los otros países vecinos nuestros, los de Centroamérica, Ecuador, Perú, también pueden exportar. Pero en casi todo, aquí no hay casi ninguno de volumen. En toda esa lista no hay casi nada que valga la pena fuera de unos 5 o 6 o 8 productos que vaya a hacer algo de fuerza para Colombia. Esta es la lista del USDA, ¿no? En donde solo lo que está ahí en anaranjado es lo que permiten de Colombia. Entonces, yo he denominado esta lista el Plan Colombia Agrícola. Ya no de armas, ya no de helicópteros, ya no de uniformes, no. Es aquí en donde necesitamos, para cambiar esta lista, ¿saben qué hay que hacer? Hay que hacer que la apruebe el Congreso de los Estados Unidos. No es el presidente, no es el ministro, el secretario de Agricultura. Entonces lo que hay que hacer es que hay que hacer que el embajador se vuelva un proyecto como fue el embajador Moreno cuando se volvió el caballito de batalla de conseguir el Plan Vallejo para el gobierno de Pastrana. Pues aquí debe ser el proyecto del Plan Colombia Agrícola ante el Congreso de los Estados Unidos para que nos aprueben una serie de productos que están aprobados en otros países que absolutamente no tienen nada distinto a nosotros, como un Ecuador, como un Perú, como un Guatemala, como un Honduras, como un México, y que no hay razón por la cual nosotros no tengamos aprobación y ellos sí. Y una vez incrementemos esa lista, pues vamos a poder hacer muchas cosas. El mundo ha evolucionado. Cuando yo comencé y les dije que comencé a empacar adentro de un camión y todo ese tipo de cosas, hoy en día
no podría hacer eso. Hoy en día todos los clientes están empecinados en tener certificaciones muy serias agrícolas de las fincas, muy serias de las plantas productoras, muy serias de los camiones. Hoy nos están certificando los camiones. Cuando el camión llega a hacer una entrega a un supermercado, nos toca mandar con la entrega la placa en que la entrega va, para estar ellos seguros en su sistema que ese camión está certificado. Y bueno, ya hablé el tema del post cosecha, de los cuartos fríos y los camiones, pero también de los puertos. Esa parte no la he tocado. Los puertos tienen que ser refrigerados. Y aquí es donde tiene que haber un trabajo conjunto entre empresarios, gobierno, aeronáutica civil, Mincomercio Exterior. Colombia se tiene que posicionar no solamente como un berraco exportador de potencial de una cantidad de productos, sino como el país que tiene la calidad, como el país que tiene el mejor producto. Y da tristeza que desde hace ya casi 30 años, cuando yo comencé con los cultivos de tomate, a hoy, el aeropuerto del Dorado no tiene los cuartos fríos en las aerolíneas. Llega uno con unos productos que ha manejado con todo el cuidado del mundo a unas bodegas con una cantidad de productos y una cantidad de cosas que son temperaturas irrisorias, que no tienen nada de sentido de manejo. Aquí se debe hacer un trabajo conjunto con ellos y la aeronáutica les debe obligar a tener cuartos fríos para el producto de Colombia, así como al que hace una carretera lo obligan a que le haga un andén a la calle. Debemos de tener una infraestructura muy importante de frío en los aeropuertos, porque es que después de hacer todo un esfuerzo el macho en la agricultura, todo un esfuerzo macho en la empacadora, todo un esfuerzo el macho en el camión, lleva uno al puerto o al aeropuerto y se tiran el producto. Y dice uno, ¿y por qué el producto llegó a 36 grados a Miami? Porque resulta que la bodega del aeropuerto no estaba bien y el camión que lleva el producto de la bodega del aeropuerto al avión tampoco es refrigerado. Y resulta que ese camión es de lata y no tiene motor. Y ha tenido el sol cayéndole encima durante 7 horas en donde meten unas cajas. Y resulta que cuando las cajas estaban metidas fue hora de ir a tomar onces. Y entonces el señor se va a tomar onces y las cajas quedan ahí. Y después uno se pregunta, pero ¿dónde se pudo haber dañado el producto? Y es la cadena de frío, vuelve y juega. Es muy fácil, hay que decirle a las aerolíneas, ustedes quieren exportar perecederos de Colombia, tienen que tener cuartos refrigerados, tienen que tener camiones refrigerados. Y si es del caso, buscar líneas de crédito para financiarles a ellos y que tengan eso. Pero eso es lo que hace que el país tenga un nombre alto. Cuando uno habla de los perecederos de Holanda o de Israel, uno no habla de marcas. Uno habla es que la calidad de Holanda es la machera. Simplemente, no importa quién sea, porque hacen todo perfecto. Es toda la línea perfecta. No es por pedacitos. Bueno, el segundo tema es ¿cómo definir el mercado? Uno habla, no es que exportemos a Europa, no es que exportemos a Estados Unidos. Ambos a Norteamérica, Canadá, ambos mercados son inmensos. Pero ¿dónde está la población? ¿Dónde está el poder adquisitivo? ¿Y dónde está la logística a la cual nosotros podemos tener acceso para llegar a ese punto final? Entonces, uno dice, tristemente, hoy en día, cuando yo exportaba tomates hace 30 años a Nueva York, se iban en un avión de Avianca con pasajeros. Y uno dirá, no, pues 30 años después debe haber aviones de carga a Nueva York desde Colombia, el mercado más importante de los Estados Unidos. No hay un avión carguero a Nueva York después de 30 años. No hay un avión carguero combinado. Que uno dijera, no, es que Avianca. Ahí es donde el gobierno se tiene que meter y llegar a algún acuerdo con las aerolíneas y decirles, miren, hagan un avión de estos, yo asumo el costo, yo me ayudo a promover que se llene ese vuelo a estas tarifas. Busquemos fórmulas.
Pero no puede ser que nosotros tratemos de competir contra Nueva York, en donde hay vuelos directos de Tel Aviv, en donde hay vuelos directos de Ciudad de México a Nueva York, en donde hay vuelos directos de República Dominicana a Nueva York, y nosotros tratando de ir a través de Miami, porque es el único puerto, o de Atlanta, en aviones comerciales. Entonces, primero conozcamos un poco de eso. Desde Colombia, para mí, nos debemos de concentrar obviamente en lo que podamos de Europa, en donde tenemos una gran competencia de países africanos. ¿Ok? Grandes empresarios se han ido allá, han montado cosas en Kenia, han montado operaciones en Etiopía, han montado cosas en Palestina, han montado cosas en Uganda, en Marruecos. Entonces, allá tenemos un mercado, allá tenemos unos competidores que están más cerca. ¿Okay? Y cuando hablamos de competitividad, el costo de transporte, el costo de empaque y el costo de bodega son los ejes a lo cual uno no tiene control, porque usualmente uno no es dueño ni del barco, ni del avión, ni de la fábrica de cajas, ni de bodegas. Entonces, acá es donde yo creo que tenemos que comenzar a pensar en alianzas complementarias. Les voy a contar una historia muy triste. Cuando yo estaba en el banano, nosotros sacábamos un barco semanal a Holanda. Y en Antioquia, ahí en Medellín, a más o menos 1 kilómetro, estaba Banacol, otra exportadora, y sacaba otro barco de 100,000 cajas. Y entre Banacol y Univan estaba Proban, ¿no? Otra empresa bananera, otras 100,000 cajas a Bélgica. Bueno, ustedes saben, eso no es sino media hora en carro, uno del otro. Okay. Todos sabemos que llegaban todas las semanas con 100,000 cajas. Sin embargo, nunca fueron capaces de unirse a un barco de 300,000 cajas en donde se hubieran ahorrado 50 centavos de dólar por caja, que eran varios millones de dólares al año, y ser más competitivo. No, todos al ProExport de ese momento, a ver cómo les financiaban más cosas, a ver cómo hacían más cosas, a ver cómo pedían más cosas, pero no viendo a ver cómo ellos mismos podían eliminar sus cosas. En Urabá, 2 fábricas de cajas de cartón, las machas, en vez de haber hecho una excelente y mejor. No, cada uno quería tener su fábrica de cajas de cartón. Hay que unirse. Entonces, hoy en día, para mí, yo sé que el caso del banano es atípico, pero yo igualmente pienso, por ejemplo, en el caso nuestro, hoy en día nosotros nos hemos estado deshaciendo alianzas con gente que produce cosas que se venden complementarias con nosotros, pero que no compiten con nosotros, pero que son los mismos compradores y que pueden ir en los mismos camiones y que pueden ir en los mismos aviones y que pueden, pero no solamente eso, sino que además nos juntamos y entonces vamos y negociamos juntos pies lineales de cartón con las fábricas de cartón. Y además para hacer volumen, para obtener mejores precios. Vamos y arrendamos bodegas juntos. Y nos repartimos metros cuadrados de esas bodegas. Entonces hay que pensar en esa cooperación, porque de todas formas, si la persona va a llegar allá y no es manco, pues unan esfuerzo para que ganen más plata. El costo de distribución, para arrancar, hay que conseguir algún mecanismo con las empresas que haya, porque para poder comenzar y echar el agua a rodar, hay que encontrar la manera de que uno pueda mandar medio contenedor de melones, por decir, pero que no le carguen todo el contenedor. Entonces, que si está haciendo ese esfuerzo, pueda ahorrar tributariamente los costos fletes de esos contenedores por X tiempo, mientras el proyecto le da para llenar los contenedores, pero no que la caja le cueste a uno el doble para llegar por eso, porque entonces no hace el proyecto. En almacenaje, yo pienso que las oficinas de promoción que tiene Colombia tienen que cambiar radicalmente, totalmente. Primero, no deben estar en las ciudades. Las oficinas deben estar en unas grandes bodegas en las zonas portuarias,
de las ciudades, no en Brickell Avenue, no en la Quinta Avenida. Segundo, esas bodegas, ¿por qué? Porque Colombia puede ir y arrendar esas bodegas y después arrendarle a costo. No estoy hablando de subsidiar, pero arrendar a costo bodegas adentro a empresarios que quieran tener allá sus inventarios, a empresarios que quieran tener sus productos, a arrendarles oficinas. Seguramente pagando menos que por lo que están pagando por la oficina en Manhattan, seguramente pagando menos que por la oficina que están pagando en Brickell Avenue, etc. Entonces, de esa manera tienen inventarios allá. Es como una incubadora, es como promocionar incubadoras a nivel internacional. Entonces, pienso que eso es supremamente importante de ver cómo se puede hacer, porque yo llevo 15 años allá empujando este balón y hasta ahora me están llegando bancos, o nos están llegando a la empresa bancos a ofrecernos oportunidades. Entonces, pensar que hay un colombiano X que llega allá y que quiere arrendar una bodega de 1000 metros cuadrados o de 500 metros cuadrados y comprar cuartos refrigerados y cosas, bueno, si no tiene unas cuentas allá o algo, no va a ser posible. Entonces tenemos que ayudarle mecanismos para que nos podamos volver más agresivos y comencemos a pensar a quién le vendo que no sea el importador que se está llevando una tajada de mi venta, pero tiene que ser con instalaciones allá. También al definir los mercados hay que hablar de los poderes adquisitivos y a qué ciudades podemos llegar, pero también cuando pensamos a 10 años, a 15, a 30, hay que pensar que las culturas están cambiando. ¿Okay? La población latina está creciendo y los hábitos están haciendo que las comidas principales estén allá. La primera vez que yo viví en Estados Unidos yo tenía 11 años y yo me acuerdo, hablando con mi mamá, no se vendía cilantro en ningún supermercado de Estados Unidos. Okay. Hoy en día no hay supermercado de Estados Unidos que no tenga cilantro. Okay. Y lo mismo va a pasar con otros productos de ese estilo. Y lo mismo con productos asiáticos. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta qué va a pasar adelante. Lo que nosotros no podemos es ir en contra del movimiento del mercado. Ahora, cuando hablamos de mercados abiertos, aquí también es algo en donde el gobierno tiene que trabajar más de cerca con los departamentos de agricultura. Nosotros sacamos hoy un despacho de Colombia con albahaca y llega a Miami. Y traemos también de una finca de México y llega a Miami con 2 horas de diferencia. Y a ambos le encontraron Lepidoptera. Sin embargo, dentro de 3 horas nos llega un email del agente de carga. Carga de México liberada. Carga de Colombia. Análisis para Washington a que le hagan exámenes. ¿Qué hay de diferencia entre las 2 lepidópteras? Uno está dentro de un tratado de libre comercio con Canadá, México, y el otro no. Estos tratados no todos son equitativos. Puede que en papel tengan la misma letra, pero allá no son iguales. Entonces tenemos que trabajar y buscar ayuda en eso. En el tema de los mercados también tenemos que tener en cuenta lo que es el mercado local, porque el mercado local le está dando mucho énfasis a lo que es urbano y a lo que es, llaman urbano a lo que es de menos de 200 metros cuadrados de distancia, a lo que si viene proveniente del país, a lo si es internacional. Por ejemplo, nosotros, este es un cultivo de cilantro en California. Aquí hay como 30 hectáreas. Okay, resulta que el cilantro producido en California, puesto en Boston, cuesta menos que el flete de Colombia a Miami. Entonces, hay productos que simplemente, si uno quiere estar en el mercado, los tiene que comprar allá. La agricultura local, se están haciendo cosas locas, como por ejemplo esta filmina morada, que son con luces especiales en un edificio, en donde están produciendo en torres, en un edificio viejo en el centro de Chicago,
y entonces le venden a los supermercados como que es producción agrícola local. En el lado derecho hay unos invernaderos encima de un supermercado, entonces también producen ahí. No son grandes volúmenes, pero son tendencias y uno no sabe qué puede pasar. Yo hace 10 años no le creía a lo orgánico y lo orgánico hoy se está comiendo a lo convencional en supermercados, no en restaurantes. Entonces uno no puede no pensar en el mercado. Luego la línea de productos, uno no puede pensar solamente en que vamos a vender por capricho de uno tiene que ver qué quiere el mercado. Entonces aquí, por ejemplo, la misma hierba está como en 7 o 8 presentaciones distintas que ustedes ven ahí, porque hay clientes que quieren distinta presentación y por eso tenemos que tener empacadoras locales. La diversificación que hablaba con terceros y cosas, por ejemplo, caña de azúcar, ajís, repollo chino, bok choy, endivias belgas, jengibre que traemos de Brasil, tomate seco, flores de orquídea para decorar en restaurantes y cosas que traemos de Tailandia. Son cosas así. Bueno, y luego la distribución y venta ya adentro del país. Hay que pensar en eso. Como hablamos, hay épocas de mercado para unos productos, pero que los precios no alcanzan para otros meses. Los precios no todos son fijos, o sea, hay corriente de mercado, aunque con los supermercados uno muchas veces hace negociación de precio fijo, entonces que eso hay que entenderlo como productor. Estos son algunos de nuestros clientes en la industria que distribuye restaurantes. Estos son algunos de los supermercados, Walmart, Whole Foods, Cisco. Aquí simplemente una gráfica para mostrar lo que es la importancia ya en algunos supermercados. Estos son 2 de los principales supermercados de Estados Unidos y miren la gráfica de abajo, cómo en el verano prácticamente nos dejan de comprar. ¿Ok? Mientras que la gráfica de arriba todavía es más o menos estable porque ellos todavía no están en la modalidad de comprarle a los locales. Pero es algo con lo cual vamos a tener que manejar y es algo con lo cual hay que manejar. En las oficinas de promoción, vuelvo a ese tema que es muy importante, y es que hay que hacer estudios, y yo diría que lo mismo para la ANDI y cosas así, en tiempo real. ¿A qué me refiero yo con tiempo real? Es que se deben contratar estudios y mantenerlos vivos al que pague para suscribirse a eso y que la empresa consultora que haga esos estudios cada 3 meses actualice eso. Y no solamente hay que hacer estudios de factibilidad para agricultura en Colombia, sino hay que decir, ok, vamos a exportar coco. ¿Quién más exporta coco? India, Tailandia, Costa Rica. Ok, hagamos los estudios en esos países también y que estén ahí para saber cuál es el precio de ellos, cuál es la competitividad de ellos. Pero actualicemos los estudios cada 3 meses en el web, que estén en tiempo real y no que sea un libro que hagamos de 200 hojas y quede ahí. Segundo, cuando hablo de mudarse a bodegas, también saben que solo el gerente de cada una de esas oficinas debe ser colombiano. Todos los empleados deben ser locales. Por ejemplo, en el caso de Univan con Turbana, el gerente siempre ha sido paisa, pero todos los vendedores de ellos son americanos. El que vende en Chicago es alguien que seguramente se robaron de Chiquita o de Del Monte. El que vende en el sur de Estados Unidos también. O sea, no llevemos cada 4 años gente a que aprenda. Esto tenemos que llevar gente que sea local, que entienda el mercado, que pueda llamar a compradores que ellos conocen de distintos supermercados y les den cita inmediatamente. Eso es lo que tiene que tener. Tenemos que tener funcionarios locales que conozcan el medio, que conozcan transportistas, que puedan llamar a camioneros, que sepan dónde poner el dedo. Lo de las bodegas ya la comenté. Lo de las misiones comerciales es algo que también yo tengo entre ceja y ceja desde hace muchos años, que aprendí del primer ministro de Malasia hace como 25 años, de Mahathir. Él cada semestre se montaba en su avión presidencial con 20 o 30 empresarios
a unas giras con presidentes de empresas en Europa a hacer misiones comerciales de alto nivel. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, queremos venderle a Walmart. Muy bien, señor. ¿Saben qué? Walmart queda en Arkansas y nuestro embajador está en Washington. Y en Washington también hay una oficina de promoción. Ok, vuélvase el mejor amigo del senador de Arkansas. Y luego les puedo garantizar que el senador de Arkansas es muy buen amigo de los dueños de Walmart. Y de esa manera conseguimos una cita con gente de alto nivel. Pero no esperemos y no creamos y no es, o sea, a nosotros nos tomó 12 años en conseguir una cita con Walmart. 12 años. Estoy seguro que nosotros hubiéramos podido haber vendido a Walmart por ahí a los 5 o 6 años de haber estado operando, si hubiéramos podido conseguir una cita de ese estilo. Si consiguen una cita con el presidente de Kroger y es el presidente de la República el que le hace una llamada y le consiguen una llamada para hablar con el presidente de Kroger en donde hay 2.400 almacenes y se monta en el avión un día con la ministra de Comercio Exterior, con el embajador y con 20 empresarios que tengan cosas que le pueden vender a Kroger, les garantizo que en 6 meses están vendiéndole cosas a Walmart o a Kroger. Hay que hacer de esa manera, tenemos que pensar en grande. No podemos estar dejando que cada empresario que es una hormiguita berraca vaya y consiga su cita. No, hay maneras de abrir puertas. Usemos esas influencias positivamente. Tengamos empleados locales. En publicidad y en ferias también. Hay una serie de periódicos, por ejemplo, en el mundo de perecederos, como lo hay en el mundo de galletas, como lo hay en el mundo de otros alimentos. Ahí Procomer tiene que tener publicidad todas las semanas. Meterle $5,000 a publicidad en los principales medios de esos, $8,000, todas las semanas del año. Ah, pero que es que no tenemos oferta. No importa. Tenemos que comenzar a hacer ruido. Tenemos que comenzar a posicionarnos como que, oiga, viene eso. ¿Qué es eso? No que la primera vez que alguien llame de Colombia diga, no, pero ustedes tienen galletas. Oiga, ¿ustedes tienen pepinos? Oye, no sabía. No, hay que comenzar a hacer eso. Entonces, la feria, los permanentes. Entonces, por ejemplo, ahora en octubre hay una feria, la más importante de Estados Unidos en perecederos, que es el PMA. Ok, muy bien. ¿Por qué no han traído reporteros de los 2 o 3 principales periódicos a darles un vistazo aquí en Colombia de lo que pueden, de lo que es nuestro negocio? Ah, sí, no, es que cuesta $5,000. Yo traté en el gobierno pasado que era mucha plata. Entonces, ahí ven de Produce News, pues yo pagué los $5,000, pero solo para mi negocio, y salimos en primera página. Así, y hoy soy íntimo. Fui el padrino del reportero en su matrimonio. ¿No? Entonces, y cada vez que tengo algo lo llamo y la chiva sale. El hombre anda feliz. Entonces, lo otro es, hay una cantidad de ferias locales. Entonces, cuando pensamos de mercados, decidamos. No, un momento, es que nosotros no queremos ir a ferias nacionales en donde cada feria nos va a costar no sé cuánta plata. ¿Saben qué? Hay una para el centro de Estados Unidos en Chicago o en Kansas, hay una en Florida, en Atlanta, hay una en Nueva York, hay una en Boston. Y saben que métanle más bien $5,000 o $8,000 a esa feria y tienen un macho stand y se posicionan ante todos los supermercados regionales que van a esa feria local en vez de ir a una inmensa compitiendo. Y ahorita les muestro. Por ejemplo, miren esto. ¿Por qué digo yo? Si no hay la plata, busquemos cómo invertirla, pero no en chiquito, hay que ser en grande. Mira, el PMA de este año, esto lo miré en el internet, ayer para esta presentación, el stand de México, es 1,000 metros cuadrados, no 10,000, 1,000 metros cuadrados. El de Chile, 225 metros cuadrados. El de Perú, 190 metros cuadrados. El de Costa Rica, que es un país enano, 70 metros cuadrados. El de República Dominicana, que es una isla mínima, 70 metros cuadrados. Colombia de 55 metros cuadrados.
Y si ven el mapa de la feria, de la feria, Colombia está en el costado derecho, en el último, en el último corredor de la feria. Mejor no ir. No podemos dar una imagen de ser chiquitos. Allá, ¿a quién va a llevar uno? No. O sea, tenemos que tener una cosa que se muestre. Que no tenemos producto, no importa. Mostramos películas lindas como la de la Andy con el himno nacional, películas lindas de cosas que vamos a hacer, de dónde vamos a estar dentro de 5 años, dónde vamos a estar dentro de 10 años. No importa, hay que proyectarnos. Esto no es algo que se hace en un año. Además, las siembras no están en un año. No podemos esperar a eso. En resumen, como mensaje, quiero decir es que hay que tener una variedad de productos, pero hay que escoger unos. No puede ser infinito. Desde el punto de vista de impulso del gobierno, no es que uno vaya a impedir que empresarios quieran hacer cosas, pero tiene que haber una política de unos productos especiales. El mercado tiene su inercia y contra eso no podemos luchar. Okay, entonces, si algo está pasando con los estudios, tenemos que pararle atención. Como decía yo, de las culturas, de los alimentos, ¿qué va a haber? Hay que pensar en grande. Y para pensar en grande hay que volverse local. Y para volverse local hay que, por ejemplo, buscar cómo, mediante banca de inversión del gobierno, le preste a grupos de empresas colombianas que quieran exportar a ir allá y comprar empresas. Por ejemplo, tenemos unos proyectos de cítricos, de naranja, de limón, de mandarina. ¿Saben qué? Préstenle a ese grupo de exportadores un 5, 10, 15 millones de dólares y compran 3 empresas pequeñas que distribuyan cítricos en Estados Unidos. ¿Y saben qué? En 30 días estamos codificados en una cantidad de puntos de venta, vendiendo directamente. ¿Ok? Pero busquemos fórmulas. Consigámosles inversionistas, consigámosles prestamistas, pero ayudemos a armar ese tipo de paquetes para que nos volvamos locales. Tenemos que ser locales. Y para cuando no haya naranja colombiana, entonces esa operación compra la de Sudáfrica o compra la de California o compra la de México y entonces estamos presentes siempre ahí en el paquete. La posición colombiana desde un punto de vista geográfico. Nosotros estamos más cerca de Nueva York en barco en menos días que el grueso de la horticultura mexicana y centroamericana. Se demora más un camión de Ciudad de México a Nueva York que un barco de Santa Marta a Nueva York. No se nos olvide eso. La mitad, un cuarto de Estados Unidos está más cerca de Colombia que todo Centroamérica. Y estamos en un flete más barato porque por barco va más barato que por camión. No olvidemos eso. Segundo es, el negocio internacional es servicio, servicio, servicio. Uno tiene, obviamente, si le preguntan a mi señora, es el peor negocio del mundo, porque el teléfono nunca está apagado y puede sonar a las 2 de la mañana porque el camión no llegó. Gracias a Dios hoy en día hay más empleados y entonces le suena a otra pareja, ya no a mí. Pero en todo caso, es servicio. Ellos esperan que uno conteste y les diga. Ellos esperan que uno conteste y le resuelva el problema. Luego, tiene que ser calidad. ¿Ok? Calidad tiene que ser de cualquier empresa. Pero en servicio, uno sí puede ser distinto a otro. Si el melón tiene la temperatura de México o de Honduras o de lo que sea, lo mismo que la de Colombia, no pasa nada. Pero el servicio sí puede ser distinto. Y por último es el precio. Si hay servicio y calidad, el precio se gana. El precio no es el factor de entrar al mercado, obviamente dentro de unos parámetros, pero tenemos. Lo otro es la agricultura. Tiene que estar amarrada de poscosecha o no hagan ninguno de estos proyectos. Punto. Simplemente desastre. Total. Si no hay una super poscosecha, camiones refrigerados, etcétera, no se metan. Ahí no está el camino. No es solo financiar cultivos, no es solo financiar fincas. Información en tiempo real.
Si le quieren dar apoyo a los industriales, información en tiempo real, constante, actualizados, no solamente de fincas y de cultivos y de costos en Colombia, sino de todos los otros países de productos donde producen los productos que nosotros queremos ser competitivos, para siempre saber en tiempo real qué está pasando, porque hay devaluaciones, hay revaluaciones, el petróleo sube, el petróleo baja, etcétera. Entonces, que permanentemente sepamos qué está pasando, porque hay políticas en donde de pronto en un país liberan la importación del papel, no liberan el papel, entonces las cajas valen más, las cajas valen menos. Entonces, siempre que sea una cosa de tiempo real, no que cuando uno vaya a buscar el estudio diga, ah, sí, no, nosotros hicimos uno de eso y el último que hay es de 1993. Y el tema de competencia es también en costos, que es producción, distribución y venta. Por eso hay que unirse, por eso hay que buscar trabajar juntos y buscar empresas compatibles con quien podamos trabajar sin que nos canabalicemos, obviamente, como empresario, pero que nos vuelvan más competitivos. Muchas gracias.